¿Y si el río que la Biblia señaló como escenario del fin ya estuviera cumpliendo su papel? Desde hace meses, el Éufrates, mencionado directamente en las profecías finales, se está secando de forma acelerada. Donde antes corrían aguas imponentes, hoy la tierra se abre, se quiebra y revela lo que estuvo sellado desde la antigüedad. Bajo ese lecho expuesto han aparecido estructuras ocultas, túneles olvidados y cavernas cerradas con precisión inquietante. Pero lo más alarmante no es lo que se ve, sino lo que se siente. Investigadores encontraron señales de encierro antiguo, marcas grabadas en la roca y evidencias que coinciden exactamente con lo que el Apocalipsis advirtió. 4 seres retenidos hasta el tiempo señalado. El libro sagrado fue claro: cuando el Éufrates se seque, algo será liberado. Y hoy, esa profecía parece estar desarrollándose ante nuestros ojos. Muchos ya no hablan de coincidencias, sino de cumplimiento. Las señales convergen, el tiempo se acorta y la pregunta es inevitable. ¿Estamos viviendo los momentos que anuncian que Jesús está por regresar? Por generaciones enteras, este río ha representado el pulso vital de imperios desaparecidos, fluyendo desde los altos picos turcos, cruzando territorio sirio e iraquí, dando vida a reinos, impulsando la agricultura y construyendo toda la historia de una región completa. Hoy, sin embargo, esa misma corriente atraviesa un proceso de desaparición tan acelerado que contradice absolutamente todos los análisis científicos, todas las predicciones atmosféricas y todos los registros históricos documentados. Lo que alguna vez representó un torrente poderoso, ahora retrocede transformándose en depósitos aislados de agua inmóvil, mostrando un cauce maltratado que parece deteriorarse con mayor intensidad cada jornada. Los expertos anticipaban una disminución paulatina. Por el contrario, el río está esfumándose con una rapidez terrorífica. Las capturas desde satélites revelan la situación con una nitidez que hiela la sangre. Observado desde el espacio, el cauce parece partirse. Sus trazos azulados que antes se deslizaban armónicamente ahora atravesados por enormes grietas irregulares que cruzan todo el barro al descubierto. Extensiones completas del fondo fluvial han cedido como si una presencia bajo la superficie se desplazara, ejerciera presión o incluso tuviera vida. Estas rupturas no surgen al azar ni provienen del desgaste habitual. Se organizan siguiendo líneas rectas y contra toda lógica natural, semejantes a marcas de tensión surgiendo sobre un espacio sellado que lleva escondido milenios completos. Y después viene el lodo mismo. Quienes habitan las comunidades próximas relatan que el suelo del río parece haber despertado. Estratos densos de arcilla se inflan y ascienden, haciendo ebullición de forma violenta antes de derrumbarse, creando agujeros que devoran el terreno acompañados de un quejido sordo. Durante algunas madrugadas, el barro expulsa chorros de vapor y gases que silban hacia el cielo, como si el planeta mismo estuviera exhalando. Los habitantes locales aseguran percibir una vibración sutil atravesando la planta de sus pies instantes antes de que sucedan estas explosiones. Le han puesto un nombre: el terreno que alienta, una denominación que se propagó velozmente por todo el territorio. Lo que incrementa el nivel de perturbación son los microsismos. Inicialmente, los investigadores los catalogaron como movimientos tectónicos comunes, pero tras estudios más rigurosos, los especialistas en terremotos detectaron algo que los dejó sin palabras. Los temblores presentan desplazamiento en sentido vertical, jamás horizontal. Dicho de otro modo, la sacudida nace desde las profundidades bajo el cauce, no desde el roce de formaciones geológicas. Pareciera que una presencia sumergida en las entrañas terrestres estuviera presionando hacia la superficie,
forzando las capas rocosas y el sedimento que la mantienen encadenada desde eras remotas. Después aparece el vínculo con las profecías, uno que millones de personas ya no logran apartar de sus mentes. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 16, describe una época en los últimos días cuando esta gran corriente de agua desaparecerá para abrir paso a los monarcas orientales. Durante décadas y décadas, este pasaje fue interpretado como alegórico o lejano en el tiempo. Pero en este momento, mientras el río se transforma en polvo y el planeta tiembla bajo su superficie, muchos formulan la misma interrogante aterradora. ¿Qué se está preparando exactamente? Porque el instante preciso, la velocidad del declive y la conducta geológica tan extraña insinúan que no estamos simplemente ante un problema medioambiental convencional. Quizás algo ancestral esté removiéndose. Tal vez algo retenido durante eras esté estirándose contra los barrotes de su celda. Y conforme el barro sube y el agua desaparece, cada vez más estudiosos, líderes religiosos, expertos en ruinas antiguas y ciudadanos comunes comparten la misma convicción. Algo bajo el Éufrates intenta romper sus ataduras. Quienes lo han presenciado relatan las explosiones como columnas de fango proyectándose con furia hacia arriba antes de hundirse, formando cavidades profundas. Estas detonaciones no guardan similitud con erupciones volcánicas ni con escape de gases producidos por descomposición natural. Al contrario, funcionan como respiraderos de presión, como si una presencia encarcelada bajo tierra forzara el lodo hacia la superficie en episodios cortos y frenéticos por liberarse. Más perturbadores aún resultan los ruidos. Durante los instantes previos a que el lodo se eleve, los pobladores mencionan captar un siseo cortante seguido por un bramido profundo y visceral que atraviesa el suelo. No es el eco de piedras moviéndose, no es el resonar de maquinaria lejana, es otra cosa por completo, un rugido que desafía lo natural elevándose desde abismos desconocidos. Algunos describen que las ondas suben recorriendo sus extremidades antes de la erupción, similar a energía estática anunciando una descarga próxima. Otros garantizan haber notado el piso convulsionándose bajo ellos, como si algo en las profundidades se ajustara y después permaneciera quieto. Las instituciones del gobierno intentaron explicar los sucesos como acumulaciones atrapadas de metano, pero la justificación pronto perdió toda credibilidad. El metano no genera elevaciones simétricas durante la noche. No provoca pulsaciones rítmicas en el sustrato y definitivamente no origina estruendos graves, casi con tonalidad vocal, que resuenan como si algo estuviera vivo. Y precisamente aquí es donde los estudiosos de textos sagrados entran en el diálogo. Numerosos especialistas señalan directamente hacia el Apocalipsis capítulo 9. Donde se describen criaturas contenidas bajo la superficie terrestre, entidades mantenidas listas para el instante, la jornada, la luna y el año determinados. De acuerdo con el vaticinio, estas criaturas no simplemente descansan inactivas, están sujetas, mantenidas atrás, mediante poder espiritual o extraordinario, hasta el segundo exacto en que se autorice su ascenso. Las elevaciones de barro, el estruendo, la tensión, todo concuerda de manera inquietante con la noción de un cerrojo debilitándose. Si el Éufrates pierde sus aguas, el líquido que anteriormente operó como cierre natural se evapora. Lo restante es roca, fango y construcciones milenarias, estructuras que probablemente ya carecen de la fortaleza necesaria para seguir conteniendo aquello que permanece enterrado. Esta es la razón por la cual una cantidad ascendente de analistas, expertos en teología y observadores de profecías sostienen que el hundimiento del cauce no es exclusivamente un fenómeno natural, es espiritual.
El planeta se agita porque algo aprisionado en el subsuelo está respondiendo contra las cadenas que lo sujetan. Y si esta interpretación es correcta, entonces lo que sigue podría resultar todavía más sorprendente. Permanece aquí, porque en el segmento próximo penetramos en las grutas recién descubiertas bajo el Éufrates, y lo que los aventureros hallaron allí transforma todo por completo. Entre los hallazgos más impresionantes figuran las bocas de cavernas ahora perceptibles en tramos del lecho expuesto. Accesos que jamás figuraron en ningún documento cartográfico antiguo, análisis topográfico o archivo histórico. Durante miles de años, estas construcciones permanecieron imperceptibles bajo corrientes fluyentes, escondidas de todas las épocas de exploración. A simple observación, los accesos semejan creaciones naturales, pero una inspección detallada elimina toda incertidumbre. Estas aberturas fueron concebidas por mentes calculadoras. Sus perfiles resultan excesivamente exactos. Filos lineales cortados en material pétreo, curvaturas formando medias circunferencias impecables, umbrales midiendo dimensiones geométricas precisas. Los procesos naturales no esculpen con trazos tan definidos. El transcurso temporal no modela la roca con semejante nivel de equilibrio. Estas entradas fueron elaboradas con determinación. Los expertos en antigüedades se aproximaron anticipando recintos rudimentarios o huecos de depósito. Pero inmediatamente al cruzar el umbral, comprendieron que se encontraban en la entrada de algo considerablemente más antiguo y muchísimo más complejo que cualquier edificación mesopotámica documentada. Apenas dentro de la abertura cavernosa, los muros están recubiertos con estratos minerales espesos, sedimento acumulado tras eras de aislamiento. Las formaciones demuestran que los recintos estuvieron clausurados durante períodos inmensos, sin contacto con flujo acuático, ventilación o radiación solar. Esta clase de conservación únicamente acontece cuando una gruta se cierra a propósito, proyectada para mantenerse invisible hasta que el ambiente circundante se transforme, hasta que el río pierda sus aguas. Incluso más enigmático resulta el nivel térmico dentro de las grutas. El territorio superior es abrasadoramente ardiente, característico del valle fluvial. No obstante, en cuanto los exploradores traspasaron el pasillo, experimentaron un descenso abrupto, como si hubieran ingresado a una estación invernal subterránea. La atmósfera resultaba asombrosamente gélida, excesivamente fría para corrientes de aire subterráneo habituales. Los dispositivos de medición arrojaron temperaturas precipitándose hasta niveles que apuntaban hacia un enorme sistema de recintos internos donde la atmósfera no se desplaza de forma normal. La sensación era de sepulcro, uno que exhala congelación en lugar de aliento. Pero conforme el grupo de exploración penetraba más hondo, el ambiente se tornaba más anómalo. Los corredores interiores no se corresponden con ningún patrón arquitectónico documentado de la antigua Mesopotamia, Babilonia, Asiria o Sumeria. En vez de texturas toscas labradas manualmente, tramos de los muros lucen pulidos, casi con resplandor metálico. Algunas rocas están seccionadas en inclinaciones que resultan inalcanzables para utensilios de la Edad del Bronce. Otras se engarzan con tal exactitud que ni siquiera una lámina de papel logra deslizarse entre sus junturas. Pareciera que los edificadores poseían conocimientos o capacidades vastamente superiores a las civilizaciones que alguna vez florecieron en la superficie. Diversos pasadizos se bifurcan en trayectorias que contradicen toda lógica estructural. Galerías curvándose en hélices perfectas, conductos descendiendo en declives imposibles, espacios moldeados como figuras geométricas en lugar de habitaciones utilitarias.
Algunos muros contienen surcos estrechos que vibran al contacto, generando tarareos graves y vibrantes, como si la piedra misma conservara memoria de algo. Sin esqueletos, sin alfarería, sin indicios ordinarios de habitación humana. Por el contrario, cada particularidad sugiere un grado de construcción que los arqueólogos no logran catalogar porque no luce humano en lo absoluto. Cuanto más se internan, más irrefutable se vuelve la conclusión. Estas grutas no fueron erigidas para albergar personas, fueron erigidas para aprisionar algo. Conforme más profundamente avanzaba el grupo en los recintos escondidos bajo el Éufrates, más empezaron los muros a comunicarse mediante mensajes esculpidos hace milenios en lenguas que escasamente coinciden en un mismo sitio. Las superficies rocosas estaban saturadas con inscripciones redactadas en acadio, ugarítico, protohebreo y diversos códigos sin identificar. Estas culturas florecieron en épocas y zonas distantes. Sin embargo, aquí confluyen en una única edificación subterránea, como si múltiples sociedades, a través de las centurias, estuvieran proclamando la misma alerta sobre la misma amenaza. Y grabada entre estos textos existe una expresión que aparece repetidamente, cincelada con premura urgente: no destapar, no soltar, no una petición, no una propuesta, una orden. Surge en paredes de acceso, en columnas de recinto, incluso encima de portales sellados, como si quienes edificaron este lugar conocieran precisamente qué acontecería si la barricada alguna vez se quebrara. Adyacente a las inscripciones existen representaciones talladas, considerablemente más perturbadoras que el texto escrito. Las siluetas retratadas no son humanas. Se alzan imposiblemente elevadas con extremidades elongadas y ojos como brasas encendidas. Cada una está envuelta en ataduras que lucen talladas como fogatas, no metal, algo representativo de ligadura espiritual, más que contención física. Estas siluetas resultan inconfundiblemente semejantes a las representaciones antiguas de los observadores, los mensajeros celestiales caídos descritos en el libro de Enoc y los Nefilim, criaturas originadas de la mezcla entre ángeles y humanos previo al diluvio. Sin embargo, el detalle más turbador no son las tallas en sí mismas, sino las huellas de combustión que surcan los muros alrededor de ellas. Estos diseños de quemadura no coinciden con antorchas, luminarias o instrumentos. Las huellas se propagan hacia el exterior desde las criaturas talladas, como si temperatura irradiara de las representaciones mismas, o como si algo tras los muros alguna vez hubiera ejercido presión hacia afuera con potencia violenta. Incluso empleando utensilios contemporáneos, los investigadores no lograron establecer el origen del chamuscado. Es milenario, pero se percibe reciente. Mientras los arqueólogos inspeccionan los símbolos circundando las representaciones, identifican esquemas vinculados con ceremonias de atadura, cerrojos espirituales y ordenanzas de castigo, conceptos hallados en las escrituras, particularmente Apocalipsis 9, que describe 4 mensajeros celestiales encadenados, liberados durante los tiempos finales, y Judas 1, que referencia mensajeros celestiales preservados en ataduras perpetuas bajo tinieblas. Esa comprensión modificó el carácter de toda la expedición. Esto no era una comunidad, ni un santuario, ni una cavidad funeraria. Todo, cada símbolo, cada alerta, cada atadura de fuego tallada, apuntaba hacia una única deducción. Esto era una cárcel, un recinto de contención espiritual proyectado para limitar criaturas de poder descomunal.
Si esto vibra en tu interior y levanta nuevas interrogantes, mantente vinculado, otorga tu like, comparte tus reflexiones en los comentarios y únete al canal para más investigaciones exhaustivas sobre hallazgos proféticos. Justamente más allá del segmento final del pasillo estrecho, donde los muros cavernosos se arquean en una antesala silenciosa, los exploradores toparon con un objeto para el cual ninguno se encontraba mentalmente preparado. Un artefacto tan descolocado, tan imposiblemente fabricado, que instantáneamente cuestionó absolutamente todo lo que consideraban saber sobre la historia antigua. Allí, amalgamada en una lámina de caliza oscura, se hallaba una espada monumental, su filo fabricado de una extraña combinación de hierro y obsidiana. El armamento no descansaba sobre la roca, estaba empotrada dentro de ella como si alguien o algo la hubiera hundido hacia abajo con potencia inimaginable. Solamente el mango medía prácticamente la extensión del antebrazo de un ser humano, y el filo se prolongaba vastamente más allá de lo que cualquier combatiente documentado del mundo antiguo hubiera podido manejar. Pero su magnitud colosal no constituía el rasgo más inusual. La textura del filo estaba marcada con inscripciones distintas a las localizadas en los muros de la cámara. Estas marcas lucían más afiladas, más hondas y más calculadas, como si hubieran sido talladas con utensilios de precisión muchísimo más evolucionados que cualquier cosa correspondiente a la metalurgia mesopotámica o asiria. Los símbolos hacían alusión repetidamente a una frase enigmática: los custodios de las profundidades. El idioma lucía ser una fusión de caracteres semíticos primitivos mezclados con jeroglíficos que los arqueólogos no podían categorizar. Ninguna cultura documentada empleó este código de escritura mixto. Comunicaba autoría exterior a la cronología humana tradicional. Su emplazamiento justo en el umbral del recinto sellado resultaba todavía más revelador. La espada se posicionaba exactamente entre las alertas talladas y el corredor ensombrecido que conducía hacia un foso inaccesible más abajo. La disposición resultaba excesivamente exacta, excesivamente deliberada. Quedaba manifiesto que el armamento no era ritual. Era una barricada, algo destinado a asegurar la entrada, como un cerrojo se ajusta a un portal. La roca bajo el filo exhibía fracturas irradiando hacia el exterior, insinuando que tremenda potencia había sido aplicada durante su colocación. Alguien había empleado esta espada no como instrumento de combate, sino como aparato de clausura. Cuando especímenes del metal fueron analizados, los hallazgos solamente intensificaron el enigma. La aleación poseía proporciones de materiales discordantes con cualquier metodología de forja documentada del antiguo cercano oriente. Todavía más desconcertante, la datación por carbono de los estratos de obsidiana indicó un origen que precede a los poblados sumerios más tempranos. La espada existía antes de que la metalurgia se desarrollara oficialmente, antes de que la humanidad tuviera los recursos para fabricar un armamento de esta sofisticación. No obstante, el armamento innegablemente existía. Todavía más anómalo resultó el impulso magnético tenue detectado a lo largo del filo. Los aparatos registraron oscilaciones rítmicas, como palpitaciones cardíacas, como si el metal interactuara con algo imperceptible dentro del recinto. Era discreto, escasamente cuantificable, pero persistente. Algunos tramos del filo incluso resonaban cuando se contactaban, generando un zumbido grave que vibraba atravesando la piedra. Las especulaciones surgieron velozmente entre los investigadores. Algunos sostenían que la espada operaba como mecanismo de clausura ceremonial. Otros argumentaban que fue fabricada específicamente para aprisionar o reprimir una potencia extraordinaria. Algunos avanzaron todavía más lejos,
proponiendo que el filo actuaba como cerrojo espiritual, impidiendo que las entidades retratadas en los muros ascendieran. Una cosa resultaba indiscutible: la espada no era simplemente un artefacto, era una alerta y una barricada emplazada con intención. En el punto más hondo del complejo subterráneo, vastamente más allá de la espada, más allá de las inscripciones de alerta, más allá de los corredores pulidos, se ubicaba un recinto que se percibía distinto a absolutamente todo lo que el grupo había topado hasta ese momento. La atmósfera se tornó más gélida, más densa, casi férrea. Incluso las luminarias se comportaban de manera extraña, titilando como si respondieran a una corriente imperceptible. Y en el corazón mismo de esta cámara vasta yacía la característica más siniestra de todo el hallazgo: un foso circular monumental sellado con una tapa pétrea perfectamente ajustada. La tapa misma era milenaria, esculpida de una única losa monumental. Pero lo que más perturbó a los investigadores fueron las marcas grabadas atravesando su superficie. No tallas, no símbolos, marcas de zarpas. Surcos elongados y violentos raspados desde las profundidades, deformando la piedra pulida. Lo que tornó el hallazgo todavía más turbador fue su estado. Estas marcas lucían considerablemente más recientes que el recinto circundante. La piedra exhibía indicios de antigüedad y desgaste, pero los rasguños resultaban cortantes, frescos, casi palpitantes. Algo bajo la tapa había intentado emerger. Por precaución, el grupo instaló sensores sísmicos y de desplazamiento alrededor del perímetro. Lo que registraron desafió toda explicación convencional. Desplazamiento pausado y calculado, reverberando desde las profundidades del foso. No ajuste aleatorio, no asentamiento rocoso. Esto estaba estructurado, como una criatura modificando su posición o reacomodándose en oscuridad confinada. Cuando los micrófonos descendieron a través de microgrietas en la tapa, el audio que retornó provocó que la mitad del equipo escapara del recinto. Desde las profundidades emergió una combinación de gemidos, raspaduras y alaridos primitivos, no como el grito de ninguna criatura documentada. Los sonidos llegaban estratificados, como si múltiples tonalidades resonaran simultáneamente, cada una distinta en matiz, pero cohesionadas en furia. Algunas frecuencias resultaban excesivamente graves para que los oídos humanos las procesaran. Otras se disparaban en chillidos penetrantes que obligaron al equipo a desprenderse los auriculares. No era simplemente estruendo, era transmisión, o al menos la manifestación de algo consciente, colérico y atrapado. La acústica dentro del foso generó vibraciones, atravesando los muros pétreos del recinto. Un investigador lo relató como permanecer dentro de un altavoz encendido al máximo volumen, pero la resonancia proviene desde bajo tus pies. Otro relató las tonalidades como no humanas, no animales, sino algo que conserva memoria de haber sido ambas. Después apareció el vapor oscuro. Corrientes delgadas iniciaron filtrándose desde fisuras capilares alrededor de la tapa pétrea. El vapor se conducía de manera contraria a lo natural, desplazándose en filamentos, enroscándose contra el flujo atmosférico, sumergiéndose en rincones como si rastreara vías de escape. Su composición no logró establecerse. Los análisis iniciales no indicaron ni gas natural ni emisión mineral. Algunos relataron un ligero aroma a azufre, otros aseguraron que olía a metal calcinado. Esta manifestación espeluznante generó paralelismos instantáneos con Apocalipsis 9, que relata la apertura del abismo sin fondo, y emergió humo del abismo como el humo de una forja gigante. Para los estudiosos bíblicos, las implicaciones resultaban inconfundibles. Todo, la edificación semejante a una prisión, las alertas, la entidad abajo,
se alineaba de manera inquietante con la profecía de 4 mensajeros celestiales caídos encadenados hasta el período final designado. Cuando el grupo comprendió lo que este recinto podría simbolizar, un mutismo se apoderó del conjunto. Temor, incredulidad, asombro, cada sensación colisionó simultáneamente. Y si consideras que este es el hallazgo más tenebroso hasta el momento, no lo es. Permanece aquí porque lo que acontece en el siguiente recinto cuestionará absolutamente todo lo que considerábamos comprender sobre el enigma del Éufrates. Perfecto. Voy a continuar y completar todo el roteiro desde donde me quedé hasta el final. Mientras los investigadores continuaban trazando el sistema subterráneo bajo el Éufrates, quedó cada vez más manifiesto que la boca de la caverna representaba apenas el inicio. Lo que se desplegaba bajo el lecho fluvial no era menos que un laberinto colosal, ingenierado, una red de galerías extendiéndose por centenares de metros en direcciones múltiples, vastamente más extensa que cualquier edificación antigua documentada en la zona. Estas galerías no eran espacios vacíos al azar, esculpidos por desgaste o agua corriente. Cada textura, cada pared, cada techo, cada peldaño, lucía haber sido calculadamente moldeado. Los bloques conformando los pasajes estaban minuciosamente seccionados, ensamblados con precisión pasmosa. Algunos estaban tan firmemente entrelazados que incluso tras miles de años de tensión y movimiento sísmico, ni una única piedra se había desplazado fuera de su posición. Este grado de maestría superaba la arquitectura mesopotámica primitiva por centurias, incluso milenios. Insinuaba dominio de geometría, repartición de cargas e integridad constructiva vastamente por encima de lo que se estima que dominaba cualquier cultura ancestral. Todavía más fascinantes resultaban las escalinatas descendiendo hacia secciones más hondas de la red. Estas no eran escalones toscos labrados manualmente, resultaban matemáticamente impecables, exactas en elevación e inclinación, descendiendo en un declive uniforme. La tersura de la piedra insinuaba utensilios evolucionados, utensilios capaces de seccionar con potencia y trayectoria homogéneas. Cuanto más descendían los exploradores, más las galerías parecían repudiar cualquier semejanza estilística con el patrón babilónico, asirio o sumerio. Esta arquitectura no correspondía a ninguna cultura documentada. A lo largo de los corredores principales existían pasajes bifurcados, cada uno dirigiendo hacia recintos con rasgos distintivos. Algunas habitaciones lucen como vastos vestíbulos abiertos, como si se emplearan para congregaciones o funciones ceremoniales. Otras poseen hendiduras circulares en el suelo, su función poco clara. Algunos recintos tenían plataformas elevadas o hornacinas talladas en los muros, cada uno esculpido con la misma exactitud perturbadora. La conjetura entre el equipo arqueológico se intensificó. Algunos plantearon que estas redes eran complejos de depósito edificados para resguardar artefactos preciosos o recursos de potencias invasoras. Otros sostienen que podrían haber sido recintos ceremoniales, proyectados para rituales ejecutados por cultos antiguos desconocidos. Un puñado propuso que las galerías podrían ser vías de escape, proporcionando pasajes escondidos entre poblaciones a lo largo del Éufrates. Pero la especulación más provocadora provino de aquellos que vincularon el sitio con las inscripciones y alertas localizadas previamente, que estas galerías conformaban parte de una instalación de aprisionamiento, no para mantener personas afuera, sino para mantener algo considerablemente más peligroso adentro. Respaldando esta especulación estaba el hallazgo de que diversas galerías fueron calculadamente colapsadas. Estos bloqueos no fueron provocados por el tiempo o procesos naturales. Los residuos exhibieron indicios de demolición intencional.
piedras aplastadas hacia el interior como si clausuraran recintos más hondos. La estratigrafía verificó que los colapsos acontecieron durante o inmediatamente tras la edificación de las galerías mismas. Quedaba manifiesto que alguien había intentado sepultar o aislar algo más abajo. En un pasaje colapsado, fragmentos de roca tallada portando la misma expresión de alerta, no soltar, fueron localizados entre los residuos. Esto insinuó vigorosamente que las galerías alguna vez dirigieron directamente hacia el foso sellado donde se registró la entidad oscura. Conforme la red continuó siendo examinada, una comprensión se tornó imposible de apartar. Este sistema subterráneo representaba más que arquitectura, más que ingeniería. Era una fortificación de restricción, un laberinto edificado con una finalidad en mente, no para orientar, sino para aprisionar. Mientras los hallazgos bajo el Éufrates continúan desplegándose, una verdad se torna imposible de apartar. Estos acontecimientos se están coordinando con la profecía bíblica de maneras excesivamente exactas, excesivamente sincronizadas y excesivamente extraordinarias para desechar como casualidad. El agotamiento del Éufrates, los temblores sísmicos bajo su lecho, el hallazgo de cárceles subterráneas, las violentas inscripciones de alerta y la presencia de un foso sellado albergando una entidad colérica e imperceptible. Cada uno de estos componentes refleja pasajes documentados hace mucho en las Escrituras. Apocalipsis 9 comunica sobre 4 mensajeros celestiales encadenados en el gran río Éufrates, limitados hasta la hora designada. Apocalipsis 16 comunica sobre el río agotándose para abrir camino a los acontecimientos culminantes de los tiempos finales. Judas 1 nos recuerda sobre mensajeros celestiales preservados en ataduras perpetuas bajo tinieblas. Estas no son referencias dispersas. Conforman una narrativa profética cohesionada, describiendo un instante cuando potencias espirituales largamente aprisionadas serán liberadas como componente de la cronología final divina. Durante centurias, los teólogos consideraron estos pasajes como alegóricos o distantes. No obstante, ahora, con evidencia tangible emergiendo desde bajo un río alguna vez considerado inamovible, numerosos estudiosos están reconsiderando qué podría implicar el cumplimiento literal. ¿Podrían estos recintos verdaderamente ser los remanentes de un sistema de contención espiritual? ¿Podrían la espada, las alertas, las marcas de zarpas y el vapor oscuro ser evidencia de ceremonias de restricción ancestrales proyectadas para retener entidades excesivamente peligrosas para el mundo superior? Si así fuera, entonces las implicaciones resultan abrumadoras. Porque la liberación de estas criaturas, de acuerdo con las Escrituras, no es simplemente un acontecimiento arqueológico. Es una señal, una que indica un cambio dramático en el panorama espiritual del planeta. Una transición desde la era de advertencia hacia la era de cumplimiento. Un marcador de que la cuenta regresiva profética se está acelerando. Y con cada profecía sobre castigo viene otra profecía, una de esperanza, el retorno de Jesucristo. Jesús mismo comunicó sobre señales en la tierra, en los cielos y entre las naciones previo a su retorno. Advirtió sobre conmoción, temblor y revelaciones que sacudirían tanto el mundo físico como el espiritual. Los hallazgos del Éufrates hacen eco de estos conceptos con nitidez perturbadora. Si las barreras ancestrales están colapsando, si las restricciones se están debilitando, si el río está cediendo lo que alguna vez estuvo escondido, entonces la humanidad podría estar posicionándose más cerca del umbral de intervención divina que en cualquier punto de la historia. Nadie puede proclamar la hora exacta. Nadie puede reclamar certidumbre, pero las señales se están congregando y el mensaje que transmiten resulta inconfundible.
El planeta se está desplazando hacia un instante profético largamente vaticinado. Si este enigma desplegándose ha estimulado tu curiosidad o abierto tus ojos hacia los tiempos en que habitamos, te invito a permanecer vinculado. Apoya el video, comparte tus reflexiones en los comentarios y únete al canal para más investigaciones sobre profecía bíblica y hallazgos escondidos. Gracias por observar. Leyendas y se erigió como una línea divisoria en la profecía bíblica. Las escrituras comunican sobre él como un lugar donde reinos ascendieron y cayeron, donde el castigo fue pronunciado y donde, de acuerdo con Apocalipsis 9:1, 14:15, 4 mensajeros celestiales permanecieron encadenados hasta el momento designado. Ahora, en nuestra propia generación, este río ancestral se está agotando a una tasa alarmante, exponiendo grutas, ruinas y secretos considerados largamente sepultados. Los científicos apuntan hacia el cambio climático, represas y sobreexplotación. No obstante, los creyentes observan más profundamente, cuestionando si esto no es solamente una crisis medioambiental, sino un escenario divino siendo preparado para que la profecía se despliegue. Conforme el río retrocede, testimonios extraordinarios han emergido de lugareños y viajeros. Entre ellos, los avistamientos más impactantes de una silueta luminosa apareciendo sobre el Éufrates. Una silueta que numerosos describen como asemejándose al propio Cristo. Testigos presenciales relatan que no es una ilusión fugaz, ni un simple juego de luminosidad. En cambio, reportan una silueta radiante, vestida en resplandor, brazos extendidos como si convocara a quienes observan. Un testigo, un pescador en las orillas iraquíes, cayó de rodillas sollozando, convencido de que estaba presenciando una señal celestial. Otro describió temor abrumador, sintiéndose indigno mientras la silueta contemplaba silenciosamente sobre las aguas. Otros comunicaron sobre arrepentimiento, espontáneamente clamando plegarias conforme la visión aparecía. Las reacciones difieren, pero un concepto resulta constante: asombro. Nadie que alega haber presenciado la silueta se ha marchado sin conmoverse. La Biblia comunica sobre tal imaginería. En Mateo 24:30 Jesús proclamó: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todos los pueblos de la tierra se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aunque el pasaje referencia su retorno final, podrían estas visiones ser un presagio, un recordatorio de que el día está más próximo de lo que imaginamos. Los escépticos lo denominan reflexión atmosférica o engaños de la mente amplificados por temor y expectativa religiosa. Pero la consistencia de los reportes, el impacto emocional y el momento, aconteciendo justo mientras el Éufrates se agota, ha dejado a numerosos intranquilos. ¿Es esto un fenómeno natural? ¿O está el Señor empleando los cielos mismos para convocar a su pueblo a despertar? Una cosa resulta indiscutible: lo que está aconteciendo junto al Éufrates no puede ser ignorado. Ya sea milagro, alerta o ilusión, la imagen de una silueta semejante a Cristo apareciendo sobre este río profético presiona sobre nosotros la urgencia de las palabras de Jesús en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a acontecer, párate erguido y levanta tus cabezas, porque tu redención se aproxima. Conforme el Éufrates continúa retrocediendo, lo que yace bajo sus aguas ancestrales ahora está siendo revelado por primera vez en milenios. Un hallazgo ha sacudido tanto a arqueólogos como a aldeanos por igual. Una caverna escondida profundamente bajo el lecho fluvial agotado, sellada como si la naturaleza, o quizás algo superior,
quisiera que permaneciera intocada. Los exploradores relataron su descenso a esta gruta como distinto a cualquier cosa que jamás hubieran experimentado. La atmósfera se tornó más densa con cada paso, sofocante, casi como si la tierra misma resistiera su intrusión. Sus antorchas titilaban contra los muros pétreos, iluminando inscripciones extrañas grabadas en la roca. Los estudiosos posteriormente identificaron rastros de texto acadio y arameo, idiomas vinculados a la cuna de los imperios mesopotámicos. Pero estos no eran simplemente escritos, parecían describir ceremonias, invocaciones, quizás alertas, dejadas atrás por un pueblo ancestral que conocía el propósito verdadero de la gruta. La atmósfera misma resultaba opresiva. Los testigos relatan escalofríos repentinos recorriendo la caverna a pesar del calor abrasador sobre la superficie. Algunos juraron escuchar susurros resonando atravesando la oscuridad, como si tonalidades imperceptibles transportaran fragmentos de plegarias o maldiciones olvidadas. El temor presionaba sobre ellos y, no obstante, la curiosidad los impulsó más profundo. Finalmente, alcanzaron un recinto bloqueado por losas pétreas enormes. Había permanecido intocado durante centurias, sellado como si ocultara un secreto terrible. Cuando los exploradores lograron forzar su camino hacia el interior, sus luces cayeron sobre una vista que los dejó sin palabras. Algunos midieron más del doble de la altura de un hombre normal. Los huesos eran gruesos, elongados, casi de otro mundo. La noticia se propagó velozmente entre los aldeanos locales. Para ellos, estos no eran simplemente gigantes ancestrales. Susurraron que estos eran los huesos de los mensajeros celestiales, caídos encadenados desde los días de Génesis 6, las criaturas mismas que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad en los días de Noé. Perturbar su descanso, advirtieron, era interferir con potencias que el propio Dios había restringido. La Biblia parece hacer eco de tales alertas. Isaías 45:3 comunica sobre tesoros de oscuridad y riquezas escondidas de lugares secretos. No obstante, no todos los tesoros son bendiciones. Algunos están sellados precisamente porque son maldiciones aguardando ser desatadas. Los aldeanos alrededor del Éufrates ahora advirtieron que quebrar tales recintos podría desbloquear las puertas del Seol, el umbral hacia el dominio de los fallecidos, un lugar de aprisionamiento espiritual donde potencias no destinadas para liberación todavía aguardan su momento designado. ¿Qué descubrieron estos exploradores? ¿Eran verdaderamente los restos de gigantes legendarios o son componente de algo todavía más tenebroso? La prisión misma, donde los 4 mensajeros celestiales de Apocalipsis 9 están encadenados hasta la hora de su liberación. Amigos, esto es solamente el inicio. El Éufrates está descubriendo secretos que conectan directamente con profecía, con castigo y con el retorno de Cristo. Y lo que sigue es todavía más escalofriante. Permanece conmigo, porque en el segmento próximo descubriremos el hallazgo de un recipiente ancestral sellado conteniendo un sello misterioso y tesoros que podrían poseer la clave para comprender todo esto. No te pierdas lo que viene. Apoya este video, compártelo con otros y comenta abajo. ¿Crees que estos restos de gigantes son prueba de mensajeros celestiales caídos? Conforme los exploradores presionaron más profundo en el recinto oculto, más allá de la vista inquietante de los restos esqueléticos gigantes, tropezaron con otro enigma. Uno que lucía menos como huesos del pasado y más como un mensaje calculado para el futuro. Medio sepultada en el polvo y la piedra yacía una vasija de arcilla grande, su superficie agrietada por la antigüedad, no obstante notablemente íntegra. A diferencia de los fragmentos de alfarería frágiles comunes en ruinas ancestrales,
Este recipiente lucía intencionalmente emplazado, posicionado en el centro del recinto, como si custodiara algo en su interior. Cuando cuidadosamente levantaron la vasija y la forzaron a abrirse, lo que localizaron dentro los dejó temblando. Dentro yacía un sello grabado con símbolos extraños e intrincados, distintos a cualquier cosa que hubieran presenciado previamente. Junto a él había fragmentos de oro, joyas y pequeños objetos rituales resplandeciendo tenuemente en la luz mortecina de sus antorchas. Este no era un contenedor ordinario para almacenar comida o agua. Esto era calculado, ceremonial, un objeto de significancia que había sido escondido durante centurias. Inmediatamente, el debate comenzó entre los estudiosos que examinaron el hallazgo. Algunos argumentaron que era un objeto ritualístico, quizás empleado por sacerdotes ancestrales para simbolizar pactos o sacrificios. Otros sugirieron que podría ser un recipiente profético intencionalmente sellado para ocultar algo de importancia espiritual. El sello grabado mismo portaba marcaciones que resistían interpretación fácil, patrones geométricos, siluetas aladas e inscripciones sugiriendo tanto reverencia como alerta. La presencia de un objeto sellado escondido dentro de una gruta bajo el Éufrates levanta interrogantes inquietantes. En la Biblia, artículos sellados no son arbitrarios. Están vinculados a profecía, al despliegue de los momentos designados por Dios. Daniel 12:9 registra el mandato del mensajero celestial al profeta. Sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Los sellos preservan verdad hasta el instante preciso que Dios ha determinado para que sean revelados. De igual manera, Apocalipsis 5:1 comunica sobre un rollo sostenido en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos. Cada sello, cuando quebrado, desata una nueva etapa de castigo sobre la tierra. El simbolismo del sellado resulta manifiesto. Lo que está escondido está reservado para un momento designado cuando la autoridad divina permita su liberación. ¿Podría esta vasija de arcilla con su sello grabado y fragmentos de tesoro ser un eco tangible de esta realidad espiritual? ¿Podría representar una atadura, una barricada, un recordatorio tangible de algo retenido atrás hasta los días finales? Las interrogantes sin respuesta persisten pesadamente. ¿Quién emplazó la vasija allí? ¿Era un monarca ancestral, un sacerdote o un pueblo consciente de los peligros bajo el Éufrates? ¿Estaba destinado a proteger a la humanidad de lo que estaba aprisionado abajo? ¿O era una ofrenda para fortalecer las cadenas de restricción? Ninguna respuesta definitiva ha sido localizada, pero una verdad permanece firme. El momento de su hallazgo, coincidiendo con el agotamiento del Éufrates y profecías ancestrales siendo recordadas, no puede ser fácilmente descartado. La vasija y su sello no son simplemente curiosidades arqueológicas. Son señales susurrando desde las sombras de la historia, apuntando hacia un destino que todavía debe desplegarse. No todas las señales han provenido del suelo bajo el Éufrates. Algunas de las más inquietantes han sido presenciadas en los cielos arriba, a través de Irak y Siria. Los reportes comenzaron a inundar desde granjeros, soldados y viajeros ordinarios. Vastas bandadas de aves repentinamente circulando en patrones caóticos. En lugar de migrar en vuelo suave y ordenado, estos enjambres lucían inquietos, frenéticos, como si impulsados por una potencia imperceptible. Los testigos describieron formaciones retorciéndose en formas antinaturales. A momentos, las aves parecían enrollarse juntas como serpientes escritas en grande contra el firmamento. En otras ocasiones, alas desplegadas en armonía espeluznante, creando el contorno de siluetas angélicas colosales. Por un instante fugaz, los cielos sobre el Éufrates lucían
parecían repletos de símbolos vivientes, serpientes, alas y criaturas excesivamente vastas para la imaginación humana. El efecto sobre aquellos abajo fue profundo. Algunos cayeron de rodillas en temor, convencidos de que estaban presenciando presagios de castigo. Más de un aldeano, posteriormente, confesó que la vista los llenó con un pavor que no podían sacudir, como si la naturaleza misma estuviera intentando comunicar, advirtiendo sobre lo que yace adelante. La Biblia ofrece paralelismos sorprendentes. En Jeremías 4:25, el profeta lamenta: miré y no había personas. Cada ave del firmamento había volado lejos. En imaginería profética, la desaparición o perturbación de aves frecuentemente representa castigo, desolación o la aproximación de cambio catastrófico. Presenciarlas no desvanecerse, sino en cambio retorcerse en formas pavorosas, sugiere algo todavía más ominoso. La creación misma contorsionándose bajo una carga que no puede transportar. Los científicos, por supuesto, ofrecen sus explicaciones. Apuntan hacia posibles perturbaciones migratorias provocadas por cambios en el clima, vientos potentes o perturbaciones en el campo magnético terrestre. Aunque tales respuestas proporcionan una medida de lógica, fallan en capturar la consistencia de los avistamientos o el terror puro que los acompañó. Estas no eran aves ordinarias comportándose extrañamente para las personas que las presenciaron. Eran mensajes pintados atravesando el firmamento. Romanos 8:22 proporciona una lente más profunda. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como en dolores de parto hasta el momento presente. El apóstol Pablo comunicó sobre un mundo que siente el peso del pecado y aguarda con anhelo la redención. La tierra, los animales, los cielos mismos, todos claman bajo la tensión, anticipando el día cuando Cristo retorna para liberar la creación. ¿Podrían estas formaciones extrañas de aves ser componente de ese gemido? Una señal visible de que el mundo mismo está temblando bajo la aproximación de lo inevitable. Cualquiera que sea la explicación científica, una realidad no puede ser ignorada. Aquellos que presenciaron estos presagios se marcharon transformados. Algunos sintieron temor, algunos sintieron convicción, otros sintieron la urgencia de preparar sus corazones. Porque ya sea serpiente o mensajero celestial, presagio o alerta, los cielos sobre el Éufrates están proclamando lo que numerosos ya perciben: el tiempo se aproxima. Conforme el crepúsculo tragó las orillas del Éufrates, las cámaras de teléfonos comenzaron a zumbar. Durante la noche, múltiples videos surgieron desde diferentes aldeas y pueblos a lo largo del río, clips que cuando ensamblados forman una única imagen escalofriante. Dos luces rojas resplandecientes flotando sobre el agua, fijas y calculadas, mantuvieron su lugar, pulsando con una intensidad lenta y feroz que hizo que los testigos comunicaran sentirse observados. Aquellos que permanecieron bajo ellas describieron la sensación de la misma manera: una presión en el pecho, el impulso repentino de mirar hacia el interior, de confesar, de caer de rodillas. Un pastor relató que sintió como si su vida estuviera siendo medida y pesada. Otro granjero, normalmente rápido para descartar presagios, palideció y susurró que jamás se había sentido tan pequeño. El temor se propagó más veloz que las filmaciones. Las imágenes viajaron atravesando las redes sociales y con cada compartida, la intranquilidad creció. Las Escrituras comunican sobre ojos que no pierden ningún detalle. Proverbios 15:3 declara claramente: los ojos del Señor están en cada lugar, manteniendo vigilancia sobre el mal y el bien. La visión de Juan en Apocalipsis añade el lenguaje de llama. Sus ojos eran como llama de fuego. El lenguaje de escrutinio santo y de pureza consumidora se sienta incómodamente junto al resplandor rojo capturado en cámara.
Para algunos, esos ojos eran un recordatorio aterrador de supervisión divina y castigo. Para otros, su coloración y postura sugirieron algo más tenebroso. Observadores cuya lealtad resultaba incierta. Algunos testigos presenciales alcanzaron una imagen más antigua de las Escrituras, los observadores de Daniel 4:13. Aquellos observadores celestiales que permanecen en las cortes del cielo. Emplean la palabra observadores no a la ligera, sino con el asombro reservado para cosas que unen cielo y tierra. ¿Podrían estos orbes ardientes ser centinelas angélicos anunciando un recorrido celestial? O si aceptamos las profecías sombrías del Apocalipsis vinculadas al Éufrates, podrían ser los ojos de criaturas encadenadas hace mucho, ahora moviéndose conforme sus cadenas se aflojan. La ciencia ofrece sus posibilidades sobrias: destello de lente, ionización atmosférica, tormentas eléctricas o refracción óptica rara alrededor de partículas suspendidas. Cada explicación porta peso, pero ninguna explica completamente el momento, la uniformidad del testimonio presencial o la respuesta emocional generalizada. Cuando puntos idénticos de luz carmesí son reportados por pueblos separados bajo condiciones climáticas diferentes, la explicación puramente accidental se tensa. Lo que perturba a numerosos no es simplemente la luminosidad misma, sino la interrogante que fuerza. ¿Quién está observando y por qué ahora? El Éufrates está cediendo cosas ancestrales, la tierra está exponiendo lo que estuvo escondido y las apariciones en el firmamento presionan la interrogante al hogar. Está el mundo siendo recordado de que un registro divino todavía existe. Están los encadenados bajo el río comenzando a moverse, provocando que observadores celestiales tomen sus puestos. Ya sea una señal santa o un espejo temeroso sostenido hacia nuestra era, esas luces rojas han tornado una cosa manifiesta. Las personas están observando y las personas están respondiendo. Algunos oran, algunos corren, algunos registran. El momento solicita una réplica. Si esta filmación te conmovió o te asustó, anótalo. Comenta abajo con una palabra. Arrepiéntete, ora u observa. Mientras el Éufrates descubre secretos en la tierra, los cielos mismos han comenzado a emitir sus propias alertas. Desde los desiertos de Medio Oriente hasta los vecindarios de ciudades americanas, las personas han elevado sus teléfonos para capturar un sonido que desafía explicación. Un estallido metálico grave, semejante a trompeta resonando, atravesando los cielos. Los reportes varían en detalle, pero no en efecto. Algunos describen el sonido como un cuerno, ancestral, crudo, vibrando atravesando el suelo. Otros lo escuchan como un cuerno lúgubre extendiéndose por minutos cada vez, reverberando hasta que las ventanas tiemblan y los animales se dispersan en confusión. Los perros aúllan, el ganado estampida y las bandadas de aves estallan hacia el aire en agitación. Incluso los edificios parecen tararear con la resonancia, como si la creación misma estuviera afinada a una nota más allá de la comprensión humana. Estos sonidos han sido registrados atravesando diferentes continentes. En Norteamérica, vecindarios completos permanecieron en silencio conforme el estallido extraño rodó atravesando los firmamentos. En Irak, los aldeanos cerca del Éufrates reportaron escuchar un ruido tan profundo que sacudió las piedras bajo sus pies. Y escalofriante, en algunos casos, el sonido ha coincidido con temblores, tormentas de relámpagos o destellos extraños de luminosidad en las nubes. Los científicos intentan calmar la intranquilidad creciente con teorías. Algunos apuntan hacia cambios de presión atmosférica, movimiento tectónico o terremotos aéreos. Otros sugieren actividad industrial, perforación subterránea o incluso truenos distantes rebotando antinaturalmente atravesando el aire.
No obstante, una y otra vez, ninguna explicación única se ajusta a cada caso. Los sonidos aparecen en lugares sin industria, bajo firmamentos despejados y sin actividad sísmica. Llegan sin advertencia y se desvanecen sin rastro, dejando solamente corazones intranquilos atrás. Para numerosos creyentes, la conexión resulta inconfundible. Apocalipsis 8:9 describe la secuencia aterradora de 7 trompetas sopladas por 7 mensajeros celestiales. Cada estallido anuncia una nueva oleada de castigo, granizo y fuego, mezclado con sangre, mares transformados en sangre, aguas envenenadas por ajenjo. La trompeta no es simplemente un sonido, es una convocatoria, una línea divisoria entre misericordia extendida y castigo comenzado. Algunos ahora conectan estos sonidos modernos, semejantes a trompetas, con los gritos reportados bajo el río Éufrates, donde las leyendas sostienen que los 4 mensajeros celestiales caídos permanecen aprisionados. ¿Podrían los clamores bajo la tierra y los estallidos sobre el firmamento ser 2 componentes de un mensaje? El suelo y los cielos dando testimonio juntos de que el tiempo es más corto de lo que nos atrevemos a admitir. Lo que hiela el corazón es la posibilidad de que estos no son ruidos aleatorios en absoluto, sino estallidos de alerta, un preludio hacia algo superior. Así como el shofar en Israel alguna vez anunció guerra, coronación o la presencia de Dios, quizás estos sonidos son las primeras notas de un llamado global a la atención. Ya sea descartado como coincidencia o abrazado como profecía, tienen un efecto en común. Demandan silencio, escucha e intranquilidad. La tierra gime, los cielos tiemblan y la humanidad se encuentra atrapada entre los dos, preguntándose si el próximo estallido no será una alerta, sino la trompeta que señala el comienzo del fin. Durante centurias, el río Éufrates ha sido más que geografía. Ha sido profecía en espera, y en su corazón yace uno de los pasajes más sobrios en el libro de Apocalipsis. Juan registra en Apocalipsis 9:14-15. Libera a los 4 mensajeros celestiales que están encadenados en el gran río Éufrates. Y los 4 mensajeros celestiales que habían sido mantenidos listos para esta hora precisa, y día y mes y año, fueron liberados para eliminar a 1/3 de la humanidad. A diferencia de la mayoría de mensajeros celestiales en las Escrituras, emisarios de luminosidad, servidores de Dios, estos no son libres. Están encadenados, restringidos en ataduras bajo el Éufrates hasta un instante preciso, designado por Dios. Su existencia misma comunica sobre castigo diferido, ira restringida pero inevitable. Si los mensajeros celestiales usualmente son agentes de protección o proclamación, ¿por qué están estos retenidos cautivos? La implicación resulta escalofriante. La especulación sobre su identidad corre profundo. Algunos los conectan con los hijos de Dios en Génesis 6, criaturas celestiales que abandonaron su lugar y trajeron corrupción a la humanidad, provocando el diluvio. Otros los vinculan con potencias ancestrales de imperios que ascendieron a lo largo del Éufrates, Asiria, Babilonia, potencias que esclavizaron al pueblo de Dios y desafiaron su dominio. Otros todavía sugieren que son gobernantes espirituales, alguna vez dotados de autoridad, pero encadenados por su rebelión, aguardando ser desatados una última vez. La visión de Juan continúa. Cuando son liberados, son acompañados por un ejército de 200 millones de jinetes, un número tan vasto que desafía la historia humana. ¿Son estos combatientes literales, criaturas sobrenaturales o una visión simbólica de destrucción imparable? Las interpretaciones varían. Algunos ven ejércitos demoníacos ascendiendo desde el abismo. Otros se preguntan si Juan estaba vislumbrando tecnología del futuro lejano.
Independientemente de la forma, el resultado resulta manifiesto. Un tercio de la humanidad perecerá. Lo que torna esta profecía más inquietante hoy es su conexión con acontecimientos presentes. El Éufrates se está agotando, sus aguas encogiéndose, su lecho expuesto. Para aquellos que toman el Apocalipsis seriamente, esto no puede ser apartado como coincidencia. Un río largamente considerado como una línea de castigo está retrocediendo, como si el escenario estuviera siendo despejado para el acontecimiento mismo que Juan previó. Las alertas de las Escrituras no son ambiguas. Estos mensajeros celestiales están preparados para una hora, un día, un mes y un año. Nada sobre su liberación será aleatorio. No es guerra por elección humana, ni desastre por casualidad, sino castigo por designación. La precisión sugiere que la cronología de Dios todavía está intacta, que la historia se mueve hacia su clímax a un ritmo que solamente Él controla. Si el Éufrates verdaderamente está acercándose a ese instante, entonces la humanidad permanece sobre tiempo prestado. Las señales en los cielos, los clamores desde bajo el río, los estallidos de trompeta atravesando los firmamentos, todos parecen converger hacia esta profecía. Los 4 mensajeros celestiales largamente restringidos podrían no permanecer encadenados mucho más, y entonces la interrogante presiona con urgencia. Cuando las cadenas se quiebren y el castigo cabalga adelante, ¿encontrará el mundo esto con rebelión o con arrepentimiento? La historia del Éufrates ya no es solamente historia, es profecía desplegándose ante nuestros ojos. El río se agota. Grutas alguna vez escondidas abren sus bocas, esqueletos de gigantes, quizás los remanentes de mensajeros celestiales caídos, yacen en el polvo. Una vasija de arcilla sellada con símbolos emerge desde la oscuridad, susurrando sobre un pacto preservado para el fin. Arriba los firmamentos tiemblan con aves retorciéndose en formas de serpientes y mensajeros celestiales. Ojos como fuego contemplan hacia abajo, sin parpadear, como si juzgaran los corazones de los hombres. Estallidos de trompeta ruedan atravesando continentes, y la profecía de 4 mensajeros celestiales encadenados presiona sobre nuestra generación con peso terrible. ¿Son estas coincidencias, acontecimientos naturales? ¿O es este el Señor sacudiendo cielo y tierra para despertar un mundo dormido? Jesús advirtió en Lucas 21, 25, 28 que habría señales en el sol, luna y estrellas, naciones en angustia, personas desfalleciendo por terror. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. De repente se siente vivo, resonando, atravesando nuestros titulares y atravesando los lechos fluviales de un Éufrates agotándose. Durante centurias, las personas han intentado calcular el día y la hora del retorno de Cristo. Han fijado fechas y han estado equivocados. No obstante, Jesús mismo declaró en Mateo 24:33, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, justo a la puerta. El llamado no es predecir, sino preparar. El Éufrates no es solamente un río, es una cuenta regresiva. Cada onda retrocediendo, cada secreto descubierto, cada sonido temblante desde los cielos es un recordatorio de que el tiempo es más corto de lo que pensamos. El mundo se burla, los científicos debaten, pero la creación misma gime como si supiera que el Rey está cerca. Entonces, la elección es nuestra. ¿Ignoraremos las alertas o tornaremos nuestros corazones de regreso hacia aquel que prometió redención? La Biblia no pinta estas señales para aterrorizar, sino para despertar, para convocarnos al arrepentimiento, a la plegaria, a la preparación. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, solamente aquellos que están observando se regocijarán. El resto se lamentará.
Si este mensaje agitó tu corazón, apoya este video, comenta tus pensamientos y únete al canal para que más puedan escuchar la alerta. Gracias por observar y que todos estemos listos cuando Cristo retorne. Prometió que vendría nuevamente. Y antes de que lo haga, la Biblia sostiene que veremos señales en los cielos y sobre la tierra. ¿Podrían los búfalos aterrorizados ser componente de esas señales? ¿Están huyendo no del peligro, sino de la gloria? Quizás la naturaleza conoce lo que frecuentemente olvidamos. El Señor está a la puerta, el observador junto al río, el emisario antes de su retorno. Algo inexplicable ha sido presenciado cerca del río Éufrates. Una silueta resplandeciente, pálida, silenciosa y extraña apareció cerca de la orilla fluvial. Aquellos que la presenciaron relataron que flotaba, casi sin peso. No tenía rostro, pero emanaba luminosidad radiante. No comunicó, pero su presencia se sintió pesada, poderosa, de otro mundo. Algunos sostienen que no era de este mundo en absoluto. Podría ser un emisario, una señal, un observador. En Daniel capítulo 10, el profeta describe presenciar a un hombre vestido en lino, resplandeciendo como relámpago, permaneciendo junto al río. Su voz era como el sonido de multitudes, y aunque otros alrededor de él no presenciaron la silueta, sintieron gran temor y huyeron. Daniel quedó temblando. Esa visión transportó un mensaje divino, una alerta y una revelación. ¿Podría lo que fue presenciado ahora junto al Éufrates ser otra silueta celestial? ¿Otra alerta enviada desde Dios? Daniel capítulo 4 comunica sobre observadores, criaturas santas enviadas desde el cielo que observan las acciones de la humanidad y ejecutan la voluntad de Dios. Pero no todos los observadores permanecieron fieles. Génesis 6 nos comunica sobre los hijos de Dios, criaturas que descendieron a la tierra y la profanaron. El libro de Enoc expande sobre esto denominándolos observadores caídos, que fueron derribados y encadenados en las profundidades de la tierra. De acuerdo con escritos ancestrales, numerosos de ellos están aprisionados cerca de grandes ríos y lugares profundos. El Éufrates, mencionado a través de las Escrituras, es considerado por algunos ser uno de tales lugares. Entonces, ¿qué tal si la silueta resplandeciente no era solamente un emisario, sino un observador revelado en estos días finales? Podría ser que la frontera espiritual se está debilitando, que lo que alguna vez estuvo escondido está siendo mostrado nuevamente justo antes del retorno de Cristo. Apocalipsis, capítulo 9, nos proporciona otra pista. Describe una estrella cayendo desde el cielo, abriendo el abismo y liberando potencias largamente retenidas atrás. El humo asciende, la oscuridad se propaga y criaturas terribles emergen. Esto no es mito, esto es profecía. Y comienza con algo cayendo, una criatura, una luminosidad, un emisario. ¿Podría lo que las personas presenciaron cerca del Éufrates ser la primera señal de esa profecía misma? La silueta no comunicó, pero su aparición podría estar comunicando más fuerte que palabras. El río que alguna vez marcó fronteras ahora parece ser un umbral, un portal entre lo físico y lo espiritual, entre tiempo y eternidad. Y si un observador ha aparecido, entonces el Rey podría no estar lejos atrás. Estamos listos, estamos observando, porque el observador lo está. Las dos luces proféticas, señales celestiales sobre el río Éufrates. En días recientes, filmaciones impactantes han emergido mostrando dos orbes resplandecientes, soles gemelos ascendiendo sobre el río Éufrates. El firmamento, normalmente anfitrión de una gran luminosidad, ahora sostiene dos. Algunos lo descartaron como ilusión de cámara, otros cayeron silenciosos. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, el significado podría ser considerablemente más profundo.
Lucas 21:25. Nos recuerda habrá señales en el sol, luna y estrellas. ¿Podría esta ser una de ellas? Desde el comienzo mismo, el río Éufrates ha sostenido significado bíblico profundo. Génesis 2:14 lo nombra como uno de los 4 ríos que fluyeron desde el jardín del Edén. Era un lugar de vida, de presencia divina. Pero Apocalipsis 16:12 revela algo más tenebroso, que en los días finales las aguas del Éufrates se agotarán preparando el camino para los monarcas del Oriente. Ese mismo río ahora aparece bajo luces celestiales gemelas. ¿Es esta mera coincidencia o una señal profética? Una de las luminosidades podría simbolizar la era en que ahora habitamos, la era del hombre, marcada por rebelión, tecnología y declive. Pero la segunda luminosidad quizás sea diferente, más suave, más pura, como si resonara la gloria que alguna vez caminó entre nosotros. ¿Podría esta segunda luminosidad estar presagiando el retorno de Cristo? Así como la estrella de Belén anunció su primera llegada, ¿podría esta luminosidad doble estar anunciando su segunda? Isaías 60. Uno convoca hacia nosotros: levántate, resplandece, porque tu luminosidad ha venido. No es solamente poético, es profético. La luminosidad del Señor no es una metáfora en estos días. Podría estar apareciendo nuevamente literalmente en los firmamentos. Dios jamás actúa sin advertir a su pueblo. Emplea la creación, el sol, las estrellas, los ríos para comunicar antes de que comience el sacudimiento. Joel 2:31 proclama: el sol será tornado a oscuridad y la luna a sangre antes del día grande y pavoroso del Señor. Hemos presenciado lunas de sangre. Hemos presenciado eclipses, ahora soles gemelos. ¿Estamos presenciando los cielos preparándose para el retorno del Rey? Lo que destaca todavía más es la ubicación. Este no es solamente cualquier firmamento. Es el firmamento sobre el río Éufrates, mencionado tanto en el comienzo como en el fin de la Biblia. Si luminosidades han retornado para resplandecer allí, deberíamos estar prestando atención. Porque la luminosidad podría no ser solamente una señal, podría ser una invitación final, una invitación para arrepentirse, creer, estar listos. Los cielos están comunicando. Estamos escuchando el gemido de la tierra, terremotos, fuego y tormenta. En tiempos recientes algo innegable ha estado aconteciendo a la Tierra. Durante este año, el mundo ha presenciado una oleada inusual de desastres. Tsunamis poderosos golpeando Rusia y Japón con poca o ninguna advertencia. Volcanes erupcionando atravesando Islandia, Chile y las Filipinas. Y lugares sagrados, iglesias, templos y altares siendo envueltos en llamas. En algunos lugares, los firmamentos se tornan rojos, como si estuvieran manchados con sangre, dejando a numerosos preguntándose si la naturaleza misma está intentando enviar un mensaje. Estos acontecimientos podrían lucir como catástrofes separadas aleatorias, pero la Biblia sugiere lo contrario. En Mateo 24:7-8, Jesús declaró: habrá hambrunas y terremotos en lugares varios. Todas estas son el comienzo de dolores de parto. Estas palabras no son solamente poéticas, son proféticas. Así como los dolores de parto incrementan conforme se aproxima el nacimiento, estos sacudimientos globales podrían estar intensificándose conforme se acerca el retorno de Cristo. Romanos 8:22 nos comunica: toda la creación ha estado gimiendo como en dolores de parto hasta el momento presente. Estos desastres no son simplemente la tierra quebrándose, son gemidos. Gemidos de dolor, sí, pero también gemidos de anticipación. La tierra no está muriendo, está clamando por la revelación de la gloria venidera. Clamando porque conoce algo que la humanidad ha ignorado largamente, que el juez está a la puerta. Una de las señales más sorprendentes ha sido la combustión de iglesias atravesando el mundo en Texas, Chile y otros lugares.
Estos no son solamente edificios, son símbolos de fe, esperanza y la presencia de Dios entre su pueblo. Primera Pedro 4:17 proclama: es momento para que el castigo comience con la casa de Dios. ¿Podría ser que el Señor está convocando a su iglesia a limpiarse antes de que el resto del mundo enfrente castigo? ¿Son los fuegos en estos lugares sagrados un llamado divino al arrepentimiento? Ageo 2:6 sostiene: sacudiré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Este mismo versículo es resonado en el Nuevo Testamento en Hebreos 12 como una alerta de que todo no edificado sobre el fundamento de Cristo será removido. Este sacudimiento no es solamente físico, es espiritual. Es Dios reorganizando el mundo, removiendo lo que puede ser sacudido para que solamente lo inquebrantable permanezca. ¿Y qué viene tras este sacudimiento? Apocalipsis 16 pinta un cuadro del temblor global final, un gran terremoto distinto a cualquiera antes de él, conduciendo a la batalla última entre bien y mal. Antes de que ese acontecimiento final se despliegue, el mundo experimentará numerosas réplicas previas, alertas para aquellos que están observando y escuchando. Entonces, ¿qué nos están comunicando estos tsunamis recientes, erupciones y tormentas? No se tratan solamente sobre clima, no solamente sobre tectónica de placas. Son un lenguaje divino, un estallido de trompeta desde el cielo. Están declarando despierta, están declarando arrepiéntete, están declarando prepárate. Esto todavía no es el fin, pero podría ser el comienzo del fin. Así como los dolores de parto señalan que un niño está por nacer, estas señales podrían estar señalando que una nueva era está por comenzar, la era del reino de Cristo. La tierra gime, el firmamento oscurece, los mares braman. ¿Escucharemos el mensaje? ¿Responderemos? Porque una cosa resulta indiscutible: el Señor está viniendo y la tierra lo conoce. ¿Son todas estas señales una señal del retorno de Cristo? Algo está aconteciendo cerca del río Éufrates y se está tornando más difícil de ignorar. Este río no es solamente un cuerpo de agua, es el escenario para algunas de las profecías más significativas en la Biblia. Y hoy, señales extrañas están apareciendo alrededor de él. En el libro de Apocalipsis 16:12 está escrito que el gran río Éufrates se agotará para preparar el camino para los monarcas del Oriente justo antes de la gran batalla final de Armagedón. Y hoy, el Éufrates verdaderamente se está agotando. Un hecho al que tantos científicos como estudiosos bíblicos ahora están prestando atención cercana. Pero no se trata solamente del agua, se trata de lo que está aconteciendo alrededor de él. Los animales han sido presenciados huyendo del área. Siluetas resplandecientes aparecen cerca de las orillas. Luminosidades antinaturales son capturadas ascendiendo hacia el firmamento. Estas no son coincidencias. Mateo 24:33 sostiene: cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, justo a la puerta. La Biblia nos advierte que antes de que Cristo retorne, habrá señales en el firmamento, sobre la tierra y en los mares. Y ahora los tres están siendo sacudidos. Fuegos arden atravesando iglesias y firmamentos, rojo sangre cuelgan arriba. Romanos 8:22 nos recuerda: toda la creación ha estado gimiendo como en dolores de parto. Estos no son solamente desastres naturales, son dolores de parto espirituales, gemidos de un mundo aguardando por su Redentor. Lo que torna esto todavía más poderoso es dónde está aconteciendo. La región del Éufrates está cerca de donde el jardín del Edén alguna vez fluyó. Es donde Dios emplazó al hombre. Es donde el pecado entró al mundo. Es donde la primera promesa de redención fue comunicada, que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y también está cerca de donde Jesús comenzó su ministerio público.
Fue bautizado en el río Jordán, que también fluye cerca de esta región. Entonces, si Jesús comenzó su obra aquí, ¿podrían estas señales estar comunicándonos que está por finalizarla? Siluetas extrañas denominadas observadores han sido presenciadas junto a ríos en la Biblia antes, como en el libro de Daniel. Algunos sostienen que las apariciones de criaturas resplandecientes cerca del río hoy no son ficción. Podrían ser señales reales, emisarios celestiales o caídos advirtiendo que el mundo está cambiando. Entonces, cuando presenciamos un mensajero celestial caído capturado cerca del Éufrates, o luminosidades ascendiendo como soles gemelos, o el firmamento tornándose carmesí sobre las aguas, debemos preguntar: ¿está la naturaleza actuando aleatoriamente o es profecía desplegándose? Estas señales podrían lucir pequeñas, pero juntas pintan un cuadro mayor. El mensaje resulta manifiesto. Jesús está regresando. La interrogante es: ¿estamos observando? ¿Estamos listos? ¿Cuál es la señal de los últimos días o tiempos finales? Un mundo en turbulencia. Es el fin. Cada generación ha sentido los temblores del cambio, guerras, hambrunas, desastres e intranquilidad societal profunda. Pero algo sobre nuestra era se siente diferente. Conforme la brújula moral de la humanidad gira salvajemente, conforme la naturaleza misma gime bajo el peso de la catástrofe, una interrogante inquietante resuena más fuerte que nunca. ¿Estamos habitando en los últimos días? La Biblia ofrece una respuesta sorprendentemente clara a esa interrogante. De acuerdo con sus páginas, no estamos simplemente presenciando caos aleatorio, sino el cumplimiento de publicaciones proféticas divinas específicas que apuntan hacia un fin climático del sistema actual de cosas. Estas no son predicciones vagas. Son señales detalladas, multifacéticas que convergen en una verdad innegable. El fin de esta era está cerca. Exploremos lo que la Biblia sostiene claramente, cuidadosamente y completamente. Parte 1. Las definiciones bíblicas del fin. La Biblia emplea diversas frases para describir el período conduciendo hacia el fin del mundo como lo conocemos. Entre las más conocidas están los últimos días, como encontrado en 2 Timoteo 3:1, el tiempo del fin, como presenciado en Daniel 8:19, la conclusión del sistema de cosas referenciado en Mateo 24:3, el fin del mundo como traducido en la versión King James. Estas frases todas refieren al mismo periodo crítico de tiempo, un tramo de historia marcado por acontecimientos observables específicos que preceden la llegada del castigo final de Dios y el establecimiento de su reino sobre la tierra. Importantemente, los discípulos de Jesús le preguntaron claramente: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Mateo 24:3. Jesús no descartó su interrogante como especulativa. Respondió en detalle, proporcionando lo que puede considerarse la profecía más comprensiva en las Escrituras concerniente a los tiempos finales. Parte 2. La señal. Una colección de acontecimientos globales. Jesús no apuntó hacia una señal única. En cambio, enumeró una serie de condiciones que, cuando acontecen simultáneamente, señalarían que la humanidad había entrado a la etapa final de su historia. Examinemos ahora cada componente de esta señal compuesta atravesando la lente de las Escrituras. 1. Guerra global. Jesús declaró en Mateo 24:7, nación se alzará contra nación y reino contra reino. Esto no fue simplemente una predicción de conflicto bélico aislado, era un presagio de conflicto mundial. Cumplimiento. La Primera Guerra Mundial erupcionó en 1914, una guerra global distinta a cualquiera antes. Pronto fue seguida por la Segunda Guerra Mundial, que devastó el mundo.
El conflicto armado no ha cesado desde con guerras continuas en cada esquina del globo. Apocalipsis 6:4 comunica sobre un jinete sobre un caballo rojo ardiente, simbolizando guerra que tomaría paz de la tierra. Y así ha sido. 2. Hambruna y escasez de comida. Mateo 24:7 también establece habrá hambrunas. Apocalipsis 6:5-6 revela un jinete sobre un caballo negro, representando disparidad económica y hambre. Cumplimiento. A pesar del avance tecnológico, cerca de 800 millones de personas enfrentan hambre cada día. Disrupción climática, conflicto y codicia empeoran la crisis. Esto no es un problema localizado, es global, persistente y creciente. 3. Terremotos en un lugar tras otro. Jesús continuó: habrá grandes terremotos. Lucas 21:11. Cumplimiento. Datos geológicos modernos confirman que los terremotos han incrementado tanto en frecuencia como en severidad durante el último siglo. Desastres en Turquía, Japón, Haití y Chile han eliminado cientos de miles, ajustándose precisamente a la descripción que Jesús proporcionó. 4. Pestilencia y enfermedad. Lucas 21:11 también añade que habrá pestilencias o enfermedades generalizadas. La versión en inglés contemporáneo traduce esto como enfermedades terribles. Cumplimiento. Desde la pandemia de influenza de 1918 hasta VIH, ébola y más recientemente COVID-19, el mundo ha sufrido de oleada tras oleada de enfermedad mortal. Estas plagas desafían fronteras nacionales y medicina moderna por igual. 5. Un aumento en ilegalidad y crimen. Jesús estableció en Mateo 24:12, porque la ilegalidad incrementará, el amor de numerosos se enfriará. Cumplimiento. Estadísticas de crimen mundialmente muestran tendencias problemáticas. Corrupción, violencia, crimen cibernético y terrorismo están en máximos históricos. Pero todavía más aterrador que el crimen es la apatía generalizada hacia el mal, entumecimiento moral sobre el que Jesús advirtió. 6. Ruina medioambiental. Apocalipsis 11:18. Incluye una frase escalofriante: Dios traerá a ruina a aquellos arruinando la tierra. Cumplimiento. Polución, deforestación, extinción y cambio climático no son solamente preocupaciones medioambientales. Son señales proféticas. Jamás antes ha poseído la humanidad tal poder destructivo sobre la creación. 7. Deterioro del carácter humano. Segunda Timoteo 3:1-5 describe personas en los últimos días como amantes de sí mismos, amantes del dinero, desobedientes a padres, sin autocontrol, teniendo forma de piedad pero negando su poder. Cumplimiento. Narcisismo, materialismo y rebelión se han tornado normalizados, incluso celebrados. Las redes sociales amplifican la vanidad y el quiebre familiar se ha tornado rutinario. El pasaje denomina estos tiempos críticos y difíciles de tratar, una frase que resuena profundamente hoy. 8. Quiebre familiar. Entre los rasgos enumerados en 2 Timoteo capítulo 3 está sin afecto natural, una referencia a vínculos familiares quebrados. Desobediencia a padres, divorcio y alejamiento son señales de una sociedad en colapso. Cumplimiento. Las tasas de divorcio se han disparado. La ausencia paterna es epidémica en algunas naciones. Los niños son criados sin amor, guía o disciplina. El hogar alguna vez, el fundamento de fortaleza moral, se ha tornado un campo de batalla. 9. Apatía y burla. Jesús advirtió que los últimos días reflejarían los días de Noé cuando las personas ignoraron el castigo venidero. Mateo 24:37-39. Segunda Pedro 3:3 y 4 añade que en los últimos días burladores dirían: ¿dónde está esta venida que prometió? Cumplimiento.
A pesar de desastres incrementando, numerosas personas se burlan de alertas bíblicas. Descartan señales como coincidencia o alarmismo. No obstante, las Escrituras predijeron esta respuesta precisamente. 10. Hipocresía religiosa. 2 Timoteo 3:5 advierte sobre personas teniendo forma de piedad, pero negando su poder. Cumplimiento. Numerosos hoy alegan ser espirituales o religiosos, pero rechazan la autoridad de las Escrituras. Las iglesias comprometen verdad bíblica por popularidad, mientras líderes espirituales caen en escándalo. Jesús denunció tal hipocresía y declaró que florecería en los días finales. Parte 3. Una marca comenzando el año 1914. ¿Por qué numerosos estudiantes de la Biblia sostienen que los últimos días comenzaron en el año 1914? Daniel 4 delinea un sueño profético proporcionado al rey Nabucodonosor, simbolizando un período de 7 tiempos durante los cuales el gobierno de Dios sería suspendido desde Jerusalén. Calculando los 7 tiempos como 2520 años, basados en día-año profético, y comenzando desde la caída de Jerusalén en 607 antes de nuestra era, el período finaliza en 1914 de nuestra era. Ese año marcó el estallido de la Primera Guerra Mundial, comienzo de conflicto global, hambruna, plaga y cambio societal sin precedentes. Pero de acuerdo con Apocalipsis 12:7-12, algo todavía más significativo aconteció. Satanás fue arrojado hacia la tierra repleto de gran ira, conociendo que su tiempo es corto. Por lo tanto, 1914 no fue solamente el comienzo de una guerra. Fue el comienzo de la influencia intensificada del diablo, un punto de inflexión espiritual para toda la humanidad. Parte 4. Comprensión bíblica incrementada en los tiempos finales. Daniel 12:4 sostiene que en el tiempo del fin, el conocimiento verdadero se tornaría abundante. Numerosos vagarían, significando que buscarían la verdad de Dios. Verdaderamente, el último siglo ha presenciado un aumento dramático en alfabetización bíblica, traducción y enseñanza global. Profecías alguna vez selladas ahora han sido comprendidas con claridad. La Biblia ahora está disponible en más de 3000 idiomas. Más importantemente, las personas están ganando comprensión precisa, no atravesando tradición o doctrina institucional, sino atravesando estudio personal y despertar espiritual. Este incremento en conocimiento no es por accidente, también es componente de la señal. Parte 5. Una obra de predicación global. Jesús proclamó en Mateo 24:14, estas buenas nuevas del reino serán predicadas en toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones, y entonces el fin vendrá. Jamás antes ha sido esta profecía cumplida en tal escala. Misioneros, evangelistas, traductores y plataformas en línea han tornado el mensaje del reino de Dios accesible a miles de millones. En naciones donde la predicación tradicional está restringida, medios digitales transportan el mensaje. Este no es logro humano. Es la obra de una cronología divina. Parte 6. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Las señales no están destinadas a asustar, están destinadas a preparar. Jesús sostiene en Mateo 24:33, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca justo a la puerta. Y en el versículo 13 añade, aquel que persevera hasta el fin será salvado. Entonces, ¿cómo deberíamos responder? 1. Tomar la alerta seriamente. Las señales no son metáforas simbólicas. Son acontecimientos observables desplegándose ante nuestros ojos mismos. No debemos ignorarlas ni demorar el arrepentimiento. 2. Permanecer despiertos espiritualmente. Jesús advirtió, manténganse vigilantes. Por lo tanto,
porque no saben en qué día su Señor está viniendo. Mateo 24:42. La somnolencia espiritual resulta tan peligrosa como la incredulidad. 3. Compartir el mensaje. Las buenas nuevas del reino venidero de Dios son un mensaje de esperanza. No debemos guardarlo para nosotros mismos. Romanos 10:14 nos recuerda: ¿cómo de hecho escucharán sin alguien que lo proclame? 4. Confiar en las promesas de Dios. Mientras el mundo se torna más oscuro, la Biblia ofrece esperanza brillante. Apocalipsis 21:3-4 sostiene: limpiará cada lágrima de sus ojos, y la muerte no será más. El mundo podría perecer, pero la palabra de Dios no lo hará. Conclusión. La interrogante final: ¿estamos habitando en los últimos días? La respuesta, basada en evidencia bíblica e histórica abrumadora, es un sí claro. Cada señal que Jesús proporcionó ahora está siendo cumplida, no gradualmente, sino simultáneamente. Este no es el fin de la esperanza, es el comienzo del cumplimiento. Que esta verdad te mueva no al pánico, sino a la preparación. Jesús declaró en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a acontecer, párate erguido y levanta tus cabezas, porque tu liberación se está acercando. El fin no está solamente viniendo, ya está aquí. ¿Estarás listo?